Pues vámonos para el Congreso de la República. Ya está Cintia Pineda, porque Cintia nos va a dar el informe de lo que están pensando en el Congreso con la llegada de Armando Benedetti. Cintia, porque nos dicen que allá hubo rechiflas, que no cayó bien, que un grupo de congresistas feministas, de algunas congresistas mujeres, dijeron no, aquí que no venga Benedetti. ¿Qué fue lo que pasó allá con la llegada de Armando Benedetti, el nuevo ministro del Interior? Cintia, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues lo que se vivió aquí fue toda una película. Y es que quiero contarles que Armando Benedetti, si podemos decirlo, tuvo un regreso triunfal aquí al Congreso, el que fue o la que fue su casa durante 20 años. Llegó sobre las 3 de la tarde con la nueva directora del DAPRE, recorrió los pasillos del Capitolio, subió, buscó al primer vicepresidente de la Cámara. No estaba, enseguida se fue a la presidencia de la Cámara de Representantes, hasta allí llegó el presidente de esa corporación, Jaime Raúl Salamanca, llegó el ministro de Trabajo y empezaron a desfilar varios políticos de todos los partidos políticos, del Conservador, también de la Alianza Verde, del Liberal y de la U, del que fue pues su partido cuando fue senador de la República. Lo que nos han dicho es que esta reunión tenía como finalidad impulsar esa agenda legislativa del gobierno que al parecer está frenada aquí en el Congreso y especialmente sacar de cuidados intensivos la reforma a la salud, que recordemos pues los dos vicepresidentes no han querido firmar esa orden del día en donde se agende la reforma a la salud. Enseguida vino pues el clímax, que fue cuando el próximo ministro del Interior bajó al recinto de la Cámara de Representantes y allí pues hubo dos caras de la moneda, las del petrismo, como por ejemplo María Fernanda Carrascal, también María del Mar Pizarro y Susana Boreal, lo recibieron de abrazos y de besos, pero pues en el otro bando pues estaban las representantes Catherine Miranda, Catherine Jubinado y también Jennifer Pedraza. Las dos primeras se salieron del recinto, pero Jennifer Pedraza fue valiente y se quedó allí y mostró los carteles en los que decía fuera Benedetti. Eso fue todo lo que pasó aquí entonces en el Congreso de la República. También hablamos con los diferentes sectores políticos. Por ejemplo, esto fue lo que nos dijo María José Pizarro de la llegada de Armando Benedetti. No creo que sea ningún sapo, son las decisiones del presidente en el marco de su fuero presidencial y por lo tanto hay una relación laboral, un empeño conjunto, son las reformas del gobierno del cambio, es el gobierno progresista y por lo tanto nuestro compromiso está con los millones de colombianos que votaron por nosotros, que votaron por un cambio en Colombia. Bueno, pero también hablamos con la oposición y lo que dijo la senadora Paloma Valencia, que según ella con la llegada de Armando Benedetti se confirmaba que pues no había ningún cambio en el manejo de la política aquí en el Capitolio. Pues yo creo que aquí es muy claro que el famoso cambio no era tal, porque aquí están sentados con el ministro del Interior que ha hecho parte de todos los gobiernos, que está identificado con la clase política tradicional y que por supuesto hay una preocupación en torno a lo que puede significar la llegada de un operador político que trate de aplastar las voces de la oposición. Pero lo más interesante de todo ha sido ver, por ejemplo, a los ministros que decían que no se podían sentar con Benedetti en la misma mesa, pero como los nombran directores del Departamento Administrativo de la Presidencia, ahora sí se pueden sentar. Mejor dicho, el cambio resultó pura paja. Pues entonces el momento más crítico de la visita de Benedetti acá fue en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde hubo gritos, donde hubo rechiflas, donde hubo protestas por su presencia y ese grupo de congresistas feministas pedían que pues Armando Benedetti se saliera. Incluso pues Lina Garrido, una de las vicepresidentas de la Cámara, dijo que no va a dejar subir a la mesa directiva a Armando Benedetti cuando sea ministro del Interior. Por ahora entonces toda la información desde que se registra desde el Capitolio de Nacional. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, Mauricio, este fue el recibimiento que le dieron al Congreso de la República a Armando Benedetti. Ahí se nos olvidó pasar una declaración, la de Lina Garrido. Le voy a pedir al equipo de producción del noticiero que nos deje ver qué fue lo que ella dijo antes de que llegara Armando Benedetti. Las representantes que hoy nos sentimos agredidas con el ministro del Interior, Armando Benedetti, he pedido
al presidente y vicepresidente que no permitamos que Armando se siente en la mesa directiva. Si bien no puedo impedirle que ingrese al recinto, por lo menos que ocupe su lugar como ministro, que es en la parte de las sillas donde se sientan los demás. Pero no es respetuoso, y espero que esto lo puedan entender, el que él pretenda sentarse en la mesa directiva y desde ahí dirigir la plenaria. Bueno, ahí están las dos caras de la moneda. Por un lado, el petrismo que lo reciben como a regañadientes, porque se nota, María José Pizarro se le nota que es difícil. A Mafe Carrascal también se le nota que es difícil, porque ellas fueron feministas y ellas tener que recibirlo y como que le dicen, bueno, sí, todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿qué hacemos? Cambiar posturas es lícito, les cuesta, pero del otro lado sí están... Yo separaría, María Camila y Giovanni, la dificultad. Yo no diría que la dificultad de ellas está en recibir a Benedetti, sino en argumentar por qué lo reciben. Sí, claro. Porque lo reciben, o sea, dificultad ninguna. Todos alineaditos detrás de lo que dice el presidente Petro, independientemente de lo que diga. Todos, absolutamente todos. Argumentar y defender esa posición es lo que les cuesta. O sea que no va a tener el camino difícil Benedetti. Ay, el chaparrón es al principio, sí, y los carteles y los que dice, pero él ya está manejando el Congreso, pues ya lo venía haciendo desde hace rato. Sí. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Vamos a ver que si logra recomponer fuerzas políticas dentro del Congreso, porque si va a quedar con el mismo case que traía Juan Fernando Cristo, pues probablemente no vayan a funcionar tan bien las cosas en el Congreso. Pero su gran apuesta y su gran medición de éxito y factor de éxito va a ser si logra recomponer fuerzas en el Congreso, número uno. Y número dos, si logra armar una nueva campaña política que le permita al pacto histórico permanecer en el poder. Obviamente eso no está en manos solamente del pacto histórico. Si el pacto histórico se mantiene en 35% de favorabilidad, que es un gran éxito dado todo lo que ha sucedido con el gobierno del presidente Petro, y la oposición no hace nada, hasta el pacto histórico se gana las elecciones. Pero vamos a ver si la oposición se pone las pilas o no.